El actuar del espíritu del anticristo. Bueno, quiero tocar un poquito el tema este de el anticristo. Todos sabemos que va a llegar un anticristo, está muy próximo. Pero también sabemos, al menos los que estamos atentos a la palabra de Dios, que el espíritu del anticristo tiene un espíritu, que es el espíritu del anticristo según la Biblia lo llama, y ese espíritu del anticristo está aquí hace tiempo ya trabajando. Y justamente quiero tocar un poquito el tema en cómo este espíritu está trabajando, porque si bien es cierto, tenemos el Espíritu Santo en el planeta que está haciendo su trabajo conforme a lo que conocemos nosotros los cristianos, y vemos en la diversidad que tiene el actuar del Espíritu Santo entre los cristianos, ¿cierto? Bueno, el espíritu del anticristo siempre va a querer actuar de la misma forma o muy parecida a la de la que actúa el Espíritu Santo. Por eso que quiero revisar esto, porque esa pequeña línea que separa al Espíritu Santo a su actuar y la forma en la que actúa el Espíritu Santo a veces se entrelazan y los incautos por supuesto caen en el engaño. El anticristo es un gran opositor a Cristo, por supuesto. El mal por todo el mundo lo propagará, lo predicará, lo enseñará de una u otra forma. Y por supuesto será vencido en la segunda venida de Jesús a la tierra. El espíritu del anticristo hace que una persona o una fuerza se oponga a Cristo o a la iglesia cristiana, es decir, a nosotros los creyentes. En 1 de Juan, en el capítulo 4, verso 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, hace ya más de 2000 años que el espíritu del anticristo está trabajando y está operando en el mundo. Todas las manifestaciones, todas las experiencias espirituales provienen de Dios, pero hay otras que también son de índole espiritual, pero no provienen de Dios y vienen del enorme engaño del enemigo sobre sus víctimas para engañarlas y hacerlas caer. Generalmente esas víctimas son los incrédulos, los apóstatas, los tibios, los insensatos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado esto? Que todos los seres humanos irán al cielo, ya sea que acepten o no a Cristo como su Salvador. Las personas que experimentan estos engaños hablan del tremendo amor y luz que se sienten o que emanan de un ser magnífico. Bueno, amigo mío, si usted no es cristiano y piensa que todos los seres humanos van a ir al cielo, no importa la religión en la que estén, ni en la condición en la que estén, porque su gran hombre, su guía espiritual, el Papa Francisco, lo dijo hace algunos tiempos atrás. Déjeme decirle a usted que el Papa Francisco no tiene el Espíritu Santo. El Papa Francisco tiene el espíritu del anticristo. Por eso que él dice que todos los seres humanos van a ir al cielo, no importa si no creen en Jesús. Todas las religiones llegan al cielo. Eso es mentira, porque está totalmente claro y establecido en la Biblia que para llegar al cielo hay que tener a Jesús. Es más, en Mateo 7:21 Jesús lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? La que está en la Biblia, la que enseñó Jesús. Y todas las religiones nos enseñan lo que está en la Biblia. Los católicos no enseñan lo que está en la Biblia, los católicos enseñan la religión de Babilonia.
hechicera, idólatra. Hay una gran cantidad de congregaciones que se dicen evangélicas o cristianas y que no son ni evangélicas ni cristianas, como esos pastores de la prosperidad, porque ellos no enseñan el evangelio de Jesucristo ni la voluntad del Padre. Ellos enseñan a ganar plata. ¿Te das cuenta la diferencia que hay? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el siguiente verso, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién dijo estas palabras? El mismísimo Jesucristo. Se oponen totalmente a lo que dijo el viejo decrépito de allá de Roma. Dice que todos pueden ir al cielo, aunque los que no crean en Jesús también pueden entrar al cielo. Y vemos que Cristo, que es el Rey del cielo, es el dueño del cielo, dijo que el que creyere será bautizado y será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿A quién le vas a creer tú? ¿Al viejo de Roma o a Jesucristo que es Dios? Y en Juan 8:24, ¿qué dice? Por eso os dije, aquí hablando Jesús nuevamente, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso significa que Jesús dijo que todo aquel ser humano morirá en pecado porque no creen que Jesús es Dios. Y la mayoría de las religiones del mundo, por no decir el 90% o más de las religiones del mundo, no creen que Jesús es Dios. Por lo tanto, van a morir en sus delitos y pecados, es decir, se perderán e irán al infierno. Por ejemplo, se le dice que el amor es lo más importante que debemos tomar en cuenta. Y debemos amar a todos los seres humanos. Y es verdad que el amor es muy importante. Pero el amor que tú sientas por la humanidad completa no te va a limpiar de los pecados ni delitos que hayas cometido en la tierra. Hay solo uno que te puede perdonar y es Jesús. Hay solo uno que te puede limpiar los pecados y es Jesús con su sangre. ¿Te das cuenta? Entonces, hay cosas que parecen el Evangelio, pero no son el Evangelio. Mira, revisemos un poquito en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del verso 13 del verso 13 y 14. Empecemos por el verso 13 y 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Para ser salvo hay que escuchar una palabra. ¿Qué palabra es esa? La que está en la Biblia, el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra, la Biblia, te lleva a ser salvo porque tú crees en Jesús, que Jesús es Dios. Por eso que el Señor mandó a predicar el Evangelio. Mientras tanto, el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que hace? Predica su propio Evangelio, los montones y miles de religiones que ha inventado y todas esas ideas raras que la gente tiene con respecto a Jesús. Toda esa gente que dice que cree en Jesús, pero cuando empiezan a hablar qué creen de Jesús, tú te das cuenta que el Jesús en el que ellos creen no tiene nada que ver con el Jesús verdadero. Entonces, ese es el trabajo del espíritu del anticristo. Meterse en el medio, engañar. En Hechos 16, 29 al 31 dice, entonces pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas
Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos de Jesús le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y punto. Hay que creer en Jesús para ser salvo. Si no, te vas a perder. En Efesios 2, 8 y 9 dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, por regalo de Dios somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto, es decir, la fe, no es de vosotros, porque la fe es un don de Dios. Dios te pone esa fe a ti, te la regala. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso significa que nadie se gloríe porque imagínate los que son millonarios, darían plata todos los meses, irían limpiando sus pecados, ¿cierto? Y podrían seguir sin tener a Jesús y limpiando sus pecados. Mientras que el pobre que no tiene nada, ¿qué va a dar? Entonces por eso es que la fe, la salvación, digo, es gratis. Porque está a la mano de todo, que incluso ese que no tiene nada. Vivir conforme de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, además de amar a todos los cristianos que son salvos, tienen que vivir como Cristo vivió, haciendo la voluntad del Padre. Cristo nos dio ese ejemplo. Él aquí en la tierra vivió haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso que Él enseñó en Mateo 7:21 que no todos los que le decían Señor, Señor, entrarían al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cierto? ¿Te das cuenta cómo concuerda? Todas las religiones conducen finalmente al cielo. Esa es otra mentira de la que habló justamente el viejito de Roma. Que eso lo dijo hace poco. Todas las religiones llevan al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Ese es el evangelio del espíritu del anticristo que domina el Papa. El espíritu del anticristo es dueño del Papa y de todos los papas, los que han habido y los que van a haber. En Mateo 7, en el capítulo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nos dice que son muchos. El viejito de Roma dice que todos. ¿Qué más lejos de la verdad? Cristo dijo en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. En Efesios 5:6 dice la Biblia: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En 1 de Juan 3:7 dice: hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Eso significa que el que camina y habla la verdad es justo, como Jesús es justo. Y ese viejito de Roma no habla la verdad, habla mentira. Así como la mayoría de los que se muestran muy espirituales. Y que les gusta tanto la plata, por supuesto. En 2 de Timoteo 3:4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con su conducta. Evítalos, apártate de ellos, no le hagas casos, aléjate de ellos, porque esos están dominados por el espíritu del anticristo. Y por último les tengo tres textos bíblicos más que entregan más información.
En 2 7:1, donde dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Santidad significa apartarse del pecado. O sea, mantengámonos alejados del pecado. Eso significa tener temor a Dios, tener temor de hacer algo que a Dios no le agrada. Y eso te mantiene tu espíritu limpio. El otro, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado y bien lo toleráis. Aquí está hablando clarito. ¿De qué crees tú que está hablando el Señor ahí? El apóstol está diciendo que podemos recibir otro espíritu del que habemos recibido. O sea, si tenemos el Espíritu Santo, si nosotros queremos, podremos recibir otro espíritu. Ahí está hablando de dos cosas distintas. En primer lugar, nuestro libre albedrío. Porque ningún espíritu se puede meter con nosotros si nosotros no le damos permiso. Y aquí está diciendo, y si recibís otro espíritu, o sea, si tú quieres recibir otro espíritu que el que habéis recibido. O sea, si tú quieres, podrías recibir otro espíritu. Por eso que hay cristianos que de repente se alejan del Señor y se meten con cosas oscuras y se le pegan espíritus. ¿Ah? Porque ellos lo reciben voluntariamente. Eso es una demostración del libre albedrío que tiene el ser humano. Y fíjate después dice, y si recibid otro evangelio que el que os hemos dado. El evangelio de Jesucristo es uno y está en la Biblia. En la Biblia. No está ni en el libro de Enoch, ni en el libro de Yacer, ni en ninguna otra porquería de libro que no está en la Biblia. Porque por eso que no están en la Biblia. Porque hay, no sé qué ha pasado, que hay un montón de locos que quieren meter doctrina de libros que no están en la Biblia. Y por último, en 2 de Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aquí está bien clara la advertencia. No se dejen de mover de vuestro modo de pensar. Y no se confundan, no se atribulen ni por espíritu. O sea, si escucha usted algún espíritu, como hay muchos por ahí que han escuchado espíritu y después salen diciendo que el Señor les dio una revelación. Cuidado, no todos los espíritus que hablan y dan revelaciones son espíritus de Dios. El espíritu de Dios o un ángel de Dios, siempre que dé un mensaje, lo va a hacer acorde y conforme a lo que dice la Biblia. Hay personas que se han muerto por unos minutos y supuestamente han visto a Jesús y el Jesús no le ha dicho absolutamente nada. Una persona que está perdida, una persona que no es cristiana, que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha hablado con Jesús. Tiene un accidente, se muere y llega al cielo, según ella, ve a Jesús y Jesús no le dice nada. Le dice que está bien así como está, que no es su tiempo de morir, así que él la va a devolver a la tierra. Y la persona sigue viviendo exactamente como está. ¿Usted cree que ese es Jesús? Pues yo, amigo mío, no lo creo. Porque Jesús nunca dejó pasar a una persona que estuviese equivocada sin decirle que esa persona estaba equivocada. Porque para eso vino. Para avisarle a la gente que estaba perdida que su camino era el infierno. Y para darnos salvación. ¿Tú crees que Jesús va a recibir allá en el cielo a una persona que está perdida, que él sabe que está perdida,
y la da a devolver a la tierra sin decirle que tiene que acercarse a Dios, sin decirle que tiene que acercarse a su palabra. Por supuesto que no. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo, que se mete entre medio. Cuando tú, un ser humano que está construido espiritualmente por Dios para vivir en este cuerpo que Dios nos ha dado, nos salimos del cuerpo, nos estamos exponiendo al mundo espiritual, y en el mundo espiritual no solo están los ángeles de Dios, están los ángeles perdidos, está Satanás, están los demonios, están los espíritus inmundos. Y Satanás perfectamente te puede tomar y llevar a dar un paseo y mostrarte un montón de reinos maravillosamente hermosos y decirte que estás bien como estás viviendo tu vida y devolverte la vida, y tú te quedas engañado. No se olvide usted las tentaciones de Jesús. El diablo tomó a Jesús, se lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo. Y cuando dice que todos los reinos del mundo, es todos los reinos que habían en ese tiempo y los que hay ahora. Así que el diablo tiene poder para hacer eso. El espíritu del anticristo. Hace 2000 años que está trabajando. Y trabaja de día y de noche. Porque un espíritu no necesita dormir. Así que nos lleva mucha ventaja. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.